Buenas, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente pues a este espacio académico donde lunes a lunes estamos comentando y discutiendo y analizando y reflexionando sobre muchas temáticas. Pues el día de hoy una temática muy importante es: ¿estamos preparados, preparadas las psicólogas para acompañar a las personas trans? Bueno, está con nosotros, pues nos da un gusto nuevamente recibirlo al maestro Mario Fausto Gómez Lamón. Bueno, pues la dinámica ya la conocen y ya la conoce también el maestro Mario. Es de 50 a 60 minutos de exposición y posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas, ya sea en micrófono abierto o bien a través del chat. Y bueno, pues damos también la bienvenida a nuestros amigos, colegas que nos escuchan desde Facebook, que ya cada vez son bastantes quienes están atentos por esta red. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, voy a permitir dar lectura a la semblanza curricular del maestro Mario Fausto Gómez Lamón. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista y maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Tiene la maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de México. Hizo estancias de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz con los temas de trastornos de ansiedad y trastornos de conducta alimentaria asociados a la violencia de género. En el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, su investigación giró en torno a la bioética y el suicidio en jóvenes LGBT. Ha sido consultor para la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y para el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, formando parte del grupo de trabajo para la activación de la alerta de género en el estado de Puebla. Tuvo intervenciones en el Senado de la República acompañando la iniciativa de la ley contra las terapias de conversión. Actualmente es profesor definitivo de la carrera de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala de la UNAM, así como profesor invitado en el posgrado de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es consultor para la Oficina de la Abogada General de la UNAM, elaborando un capítulo en el libro El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM y para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, habiendo colaborado en la elaboración de la guía Nada que Curar. Es responsable del colectivo de estudios de género del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Es autor de diversos artículos publicados en revistas de la UNAM, así como coordinador del libro La Terapia Familiar Sistémica y la Comunidad LGBT, editada y publicada por la UNAM. Bueno, pues dejo con ustedes en el uso de la palabra al maestro Mario Fausto. Muchas gracias por estar. Hombre, muchísimas gracias, maestra, por el espacio, también la apertura, ¿no? Y que ya van varios encuentros acá que les he podido como compartir varias cosas, incluso andaba yo dimensionando de qué manera pudiéramos ir enganchando las intervenciones anteriores, ¿no? Porque yo creo que es un tema que al menos personalmente invito continuamente a que lo redimensionemos en dos sentidos, ¿no? No es un tema que caiga meramente en lo descriptivo, ¿no? Sino que en lo implicativo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de la existencia y las narrativas de otras personas, tenemos que situacionar, ¿no? Poner en honestidad desde dónde estamos mirando, ¿no? Desde qué parcialidad de la construcción del conocimiento, ¿no? Y aquí la parte que me implica muchísimo en el tema es decirles, yo como una persona cis, homosexual, me compromete muchísimo el tema debido a múltiples factores, ¿no? Múltiples cosas, tanto de vivencias personales como precisamente de vivencias académicas, ¿no? Que pudiera decir rápidamente, ¿no? Como esta ausencia dentro de la literatura, ¿no? Académica que trate el tema de una manera certera, de una manera honesta y sobre todo de una manera justa,
¿no? Porque muchas veces vemos textos que nuevamente caen en lo descriptivo y patologizan las vivencias de las personas tanto trans como no binarias, ¿no? Y en la parte implicativa, pues tiene que ver con esto de que yo tengo un compromiso con mis estudiantes, ¿no? En los cuales pues ya he tenido la oportunidad de tener estudiantes no binarios, aún no trans, pero evidentemente están bien, súper bienvenidos a mi espacio, ¿no? En el que precisamente me preguntan, oye, ¿puedo tocar el tema? Porque durante toda la carrera fue una descalificación continua o era una interpretación injusta acerca de nuestras propias vivencias. Y entonces en esta parte implicativa, como profesor de una universidad que es pública, pues el compromiso es mucho mayor, ¿no? En el cual ahora sí que tengo la responsabilidad de documentarme, de formarme y veo que mi cámara se está como trabando. Espero no se trabe tanto. Pero bueno, ahora sí que a bote pronto de esta pregunta de los les psicólogos, ¿qué tanto podemos acompañar o qué tanto estamos preparados para atender a las personas trans? Yo diría en puntos suspensivos, más o menos, ¿no? Y quiero fundamentar este argumento de incertidumbre debido a diversas situaciones, ¿no? Pero bueno, ya puedo compartir. Primero, no, porfis, si me ponen como anfitrión para que pueda Sí, compartir. claro, con gusto. Creo que ya, ahí está. A ver, esta parte que les decía de la exposición como la parte implicativa es de que tenemos que compartir los espacios, ¿no? Y en ese tenor quiero compartirles un poco un video que salió precisamente en el Canal 11 en este año, ¿no? Hablando precisamente de la iniciativa de ley de las infancias trans, del cual me parece importantísimo recuperar en voz propia los sentimientos, las subjetividades de una persona que vive esa experiencia de vida, ¿no? Entonces, el programa que comparten en el 11 se llama Hagamos que suceda, Infancias Trans. Solamente quiero que veamos como por lo menos 10 minutitos para plantearnos una serie de preguntas nuevamente de origen implicativo, no de origen descriptivo, porque ya hemos descrito demasiado las vivencias ajenas como para precisamente seguir teniendo una práctica colonial. Entonces, voy a dar inicio al videito. Ahí escucho como vocecitas. Espero que solamente sea yo. Bueno, si soy yo, sería preocupante, pero bueno. Sí, se están escuchando. Les pedimos de favor que apaguen sus micrófonos para poder escuchar muy bien el video. Gracias. Como cualquier artista, hay bastantes proyectos que termino lanzando alguna parte o que más termino. Algunos, los que estoy mostrando, sí, más o menos están terminados. O sea, sí son aceptables. Mi hijo estaba en la secundaria y un día me manifestó que no se sentía que era una mujer. Entonces, pues yo dije, pues a lo mejor es una persona lesbiana, no hay ningún problema. Me dice, no, mamá, si soy una persona transgénero. O sea, él ya había investigado. Yo ya tenía una idea de escaparme de la casa. Si no me aceptaban, yo decía, bueno, me voy a otro lado, que me acepten en otra parte que no sea aquí. Ahí se ven. Lo bueno es que no fue una respuesta negativa, pero me hizo sentir a mí como que no me entendía, o como que no me entendía mi mamá. No me acuerdo si dijo que iba a investigar o que no entendía. No fue mala la respuesta, pero más o menos no se sintió como algo que tú esperarías. Entonces, pues yo lo que dije, bueno, pues como mi hijo, aparte de todo, es autista, entonces fui con su psiquiatra a preguntarle, porque pues yo no tenía conocimiento. Él me dijo que en efecto, sí existe, no es una enfermedad, es una situación en la que ellos ya nacen con ella.
Entonces lo que nos hizo fue dar el ok del diagnóstico y nos derivó a los sexólogos. Una persona tiene un sexo y una identidad de género, que son cosas distintas. El sexo tiene que ver con las características biológicas de una persona, es decir, y anatómicas, ¿no? La identidad de género es cómo se identifica y cómo se vive una persona a sí misma. La única persona que puede decirnos de qué género es la persona misma, ¿no? Eso no es algo que veamos de fuera, sino es algo que sabe la persona. Entonces, lo primero es importante diferenciar entre sexo y género. Muchas personas tienen un género que es acorde a su sexo de nacimiento, es decir, nacen con vagina y ovarios y se identifican como mujeres, o nacen con pene y testículos y se identifican como varones. Las personas transgénero son aquellas que se identifican con un género distinto al que se las asignó por su sexo al nacimiento. Hola, soy Luis Tirado, soy un hombre trans. Hola, yo soy Ana María Lomelí, una mujer cisgénero. Con los últimos años, las infancias y adolescencias trans han adquirido visibilidad porque demandan que su identidad sea respetada y reconocida. Merecen vivir libres, con dignidad y respeto. Cuando Luis tiene 13 años y un día nos dice a su madre y a mí que es un chico trans, pues genera un impacto, ¿no? El impacto de lo desconocido, de aquello que viene a romper un esquema que tú has estructurado a través de años sobre qué es, cómo es y cuál es el futuro de esa persona. Históricamente las personas trans han sido borradas porque no entran dentro de las narrativas y el mundo que se ha construido. Yo desde chico pues era bastante diferente a las demás niñas, o sea, siempre en los juegos elegía ser el príncipe, el maestro, o sea, siempre como que yo me posicionaba como en la masculinidad, pero pues obviamente yo no entendía lo que pasaba porque nadie me explicó qué era ser trans. La identidad transgénero muchas veces empieza desde la infancia temprana, desde que la persona tiene uso de memoria, es decir, desde los 3, 4 años de edad, ¿no? En un estudio en la Ciudad de México, a personas adultas trans, sí se encontró que la tercera parte de ellas había empezado antes de los 8 años de edad su identidad, una identidad de género que era distinta a la que le correspondía por su sexo al nacimiento. Desde pequeño, o sea, como que no encajaba bien con todo lo que tiene que ver con, pues sí, la idea de las niñas y así, ¿no? Me llevaba más con varones y todo eso. Pues realmente en ese entonces, pues no me percaté, ¿no? O sea, pues estás viviendo, eres niño, o sea, pues las cosas como sean, ¿no? Ya cuando entra la adolescencia, entonces, pues sí, es más notorio todo eso, entonces sí ya llegué a incomodarme y pues fue que empecé a investigar. Y en realidad es que ahora la mayoría de las personas utiliza solo trans para referirse a cualquier persona que no se identifica con el género de nacimiento y que además ya se sale de la terminología médica. ¿Cómo es entender lo que nos están diciendo pues, estos pequeños, ¿no? Este hijo, esta hija, ¿cómo empezaste tú a responder en este sentido? Pues bueno, en mi personal experiencia yo no lo entendí, aunque mi hijo, yo tengo un hijo trans, mi hijo Luis me decía desde sus primeros años de vida, con las herramientas del lenguaje con el que contaba, que su género era masculino. Yo no lo entendí porque nunca había convivido ni con personas trans. Yo asumía, como la mayor parte de la población, que el género te lo da una parte de tu cuerpo, o que el sexo era binario, entre otras muchas cosas. Fue hasta que cumplió 13 años que tuvo en un libro el término correcto, digamos, pudo decirme, oye, esto es lo que a mí me pasa, esto es lo que yo vivo de esta manera. El crecer con referentes es muy importante, pero además que haya una diversidad de narrativas, porque solo hablar de una única historia de lo trans, que en general es
muy negativa, ¿no? De los medios enseñan a las personas trans como personas que nunca van a ser felices, o que su familia no les va a aceptar, o que van a tener que, o sea, sus únicas posibilidades de trabajo, por ejemplo, son el trabajo sexual. Que solo haya ese tipo de narrativa, uno, crea la posibilidad de que haya como mensajes de odio hacia las personas trans, porque crea una idea, una falsa ¿no? idea. Exacto, no crea personas con las que puedes empatizar. La palabra exacta fue, mis papás no ven que yo soy una niña. Nuestra reacción más bien fue de total amor y total apoyo, total... Recuerdo que la abrazamos y le dijimos que la amábamos, que contara con nosotros, que nos permitiera aprender, investigar, averiguar cómo podíamos apoyarla en este camino, ¿no? Y precisamente fue lo que hicimos. Tienes algunas etapas iniciales como de pues sorpresa, incluso mucha incertidumbre, hasta negación, piensas... Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, dejándoles la incertidumbre, ¿no? Si quieren verlo, pues está ahí en YouTube. Es un pequeño documental que aborda de una manera muy empática, muy respetuosa las vivencias de jóvenes trans, tanto chicos y chicas trans, ¿no? Así como los de sus familias. Entonces, bueno, ahorita en lo que se carga mi presentación, la idea es compartirles un poco también en afán de generar como un ejercicio de intercambio con respecto a un proyecto que estoy elaborando precisamente en el doctorado, ¿no? Yo estoy en la Ibero, ¿no? Ciudad de Puebla, en la cual precisamente el tema que estoy trabajando tiene que ver con las experiencias de personas trans que han vivido procesos precisamente de terapias de conversión. Y me importa muchísimo el tema, como ya les había dicho, por la parte implicativa que nos tiene que pues ahora sí que importar a todas, todos, todes, ¿no? Bueno, en principio, en psicología, tenemos una larga historia de patologización de las experiencias de las personas trans. Y uno de los orígenes, o al menos de la temporalidad que he podido ahora sí que sondear, tiene que ver con el origen, ¿no? Del Manual Estadístico de Trastornos Mentales. Y como quienes ya me conocerán, sabrán que yo soy fan de los años 50, porque trae mucha movilidad en términos de los estudios de género, en términos de la despatologización de la homosexualidad en un primer momento, entre otras experiencias de la diversidad humana. Entonces, también otro de los fundamentos que tengo que compartirles aquí, una de las confesiones, es precisamente, yo trabajo desde una línea de pensamiento que se le conoce como ciencia, género y tecnología, donde desde ahí tratamos de mirar una de las ciencias y una de las tecnologías derivadas de dicha ciencia. ¿Cuál es? Pues precisamente la psicología y la psicoterapia. Ajá, ¿cómo mira estos pensamientos críticos con respecto a la ciencia, la configuración de la ciencia, el género, la tecnología? ¿Cómo esta área mira la psicología y la psicoterapia? No como la psicoterapia o la psicología mira el género a las personas trans. Ajá, quiero partir desde ese lugar para que se entienda que no estoy en un lugar unidisciplinario, sino que es multitransdisciplinario en el que va a cruzar con diversas formas de crear conocimiento, que no me quedo solamente en la área disciplinaria de la psicología. Ok, bueno, partiendo desde ahí, uno de los orígenes, pues precisamente se puede encontrar en 1952, en el DSM-2, donde decía que la transexualidad era considerada como una desviación sexual. Luego entonces es rectificada con este psiquiatra famosísimo para el campo de la salud mental, Harry Benjamin, endocrinólogo, ¿no? También que acuñó en 1954 este término de transexualismo para diferenciarlo de la intersexualidad, porque acuérdense que en esa época John Money estaba trabajando con niños intersexuales y que se hace mundialmente famoso por ese trabajo, pero que ahí empiezan a ver estos matices de qué es lo que hablamos cuando hablamos de una persona intersex a una persona trans. Luego entonces vemos que en el recorrido, tanto en el DSM-3 como en la revisión
2004, ¿no? 1987 hasta el 2009, se cambia esta noción de que es una desviación sexual para hablar precisamente de un trastorno de identidad de género. Ya para el DSM-5 surgirán críticas y hablarán de disforia de género y ya no trastorno, como una condición que de alguna manera trataba de ser más amable con las experiencias trans. Sin embargo, nuevamente no nos alejamos de las críticas. Vamos a ver que esta noción de disforia de género sigue teniendo una replicabilidad con respecto a la patologización de las experiencias de las personas trans. Ajá, eso para ya 2017, dentro de una revista internacional de sociología, Jordi Mas hace como un excelente análisis histórico, también retórico, para cuestionar la categoría de disforia de género. No solamente nos quedamos ahí, para el 2018, tanto investigadores internacionales como pertenecientes tanto al Instituto Nacional de Psiquiatría como María Elena Medina Mora, así como Hamid Vega, ¿no? Ramírez, quien es el director de la clínica especializada Condesa, hicieron un trabajo cualitativo para estudiar precisamente y para afirmar cómo ese diagnóstico de disforia de género sigue repercutiendo en las vivencias de las personas trans, ¿no? ¿Esto por qué? Porque yo les decía en un primer momento, hay que salirnos de la fase descriptiva, porque la fase descriptiva lo que hace es generar una distancia entre la persona y llevarla a una experiencia de ser un objeto, de algo que pueda estudiarse bajo microscopio y no ver la complejidad, la intersubjetividad de la cual la persona es parte de la sociedad humana. Entonces, una de las cosas que vamos a afirmar aquí es que es innecesario un diagnóstico. Esto es importante porque las políticas públicas han sido enfáticas de que necesitan un diagnóstico, un susodicho diagnóstico para poder confirmar y para dar un acompañamiento, ¿no?, a una persona trans, porque supuestamente, desde esta mirada más patologizante, una persona trans es incapaz de decidir sobre sí misma, de cómo vivirse como hombre, cómo vivirse como mujer, por lo tanto necesita un tratamiento, cosa que es totalmente errónea. Y entonces por eso van a haber una serie de críticas hacia lo que se ha investigado contemporáneamente con respecto a las vivencias de las personas trans. Marta Lamas, una académica, yo creo que es muy conocida, y sobre todo que en la academia su tesis doctoral de antropología, pues ella la trabajó con personas trans, ¿no? Donde precisamente ella rectifica lo siguiente, desde las voces de las personas trans, de que ellas rechazan considerar que su condición puede requerir un ajuste ya sea hormonal o un ajuste de tipo quirúrgico, porque no nacieron en el cuerpo equivocado, nacieron en una sociedad que no comprende la diversidad humana en diversos sentidos, ¿no? Entonces, nos vamos ahora con derechos humanos, los principios de Yogyakarta, nos van a decir que en el artículo 1 de los derechos humanos, pues que una persona, pues es libre de tener una identidad de género considerado como un derecho humano básico y que la patologización es un proceso que estigmatiza a las personas trans. Así de claro es el principio de Yogyakarta. Luego entonces vamos a tener que el Consejo Nacional para la Prevención y Erradicación de la Discriminación van a referir lo siguiente: se utiliza el término trans para referirse a personas cuyo sexo asignado al nacer no corresponde a su identidad o expresión de género, con independencia de si han adecuado o no su cuerpo a su identidad de género. Esto es muy importante porque al menos me he topado con experiencias de personas trans que van ahora sí que compartiendo en estos grupos de apoyo cómo fueron con su terapeuta y su terapeuta fue enfática o enfático, depende del caso, en que tenía que ajustar su identidad de género a su precisamente experiencia corporal, ¿no? Cosa que es un grave error y es precisamente una violación a su derecho humano. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la política de rectificación de las actas de nacimiento para las personas trans? ¿Por qué digo rectificación y ya no cambio? Porque aunque aparezca en la lámina de una forma muy esquemática, hablar de rectificación es precisamente considerar y validar que siempre han sido así,
¿no? Que no hay nada que tengan realmente que cambiar, sino que más bien es un cambio administrativo el que se tiene que hacer para que sus documentos vayan con la subjetividad de la persona que solicita dicho cambio. Entonces, esto es muy importante porque sabemos que desde el 2008 hasta el 2021 han habido cambios legislativos para la rectificación de actas de nacimiento, rectificación de documentos identificatorios, y que de hecho es fundamental que lo comprendamos porque han habido estas denuncias sobre servidores públicos, también en el servicio de salud mental, donde precisamente tratan continuamente de confrontar a la persona trans con respecto a su INE. Ajá, bueno, sí es INE, es que ya me quedé yo con el INE-IFE, entonces, bueno, sí es el INE. Y esto es un grave error y es una falta ética dentro del trabajo de acompañamiento de con las personas trans. ¿Ok? Donde precisamente una muestra clara fue, y yo no sé quiénes fueron jefes de casilla para las elecciones de este año, elecciones locales, vimos que en la capacitación que hacían para personas jefes y jefas de casilla, era de que si se topaban con una persona cuya identificación no coincidía con la persona que teníamos enfrente, tenías que actuar con respeto, porque no sabías en qué proceso se encontraba. Y si estamos hablando de procesos de rectificación de los documentos y muchas veces son tardados, pues entonces probablemente te topabas con una persona trans que todavía no ha recibido sus documentos. Entonces, eso es fundamental, porque nuevamente nos topamos con esos golpeteos continuos de que es que perdóname tu documento, entonces si tu documento dice bla, entonces eres bla, y nuevamente se ponen en el lugar de la supuesta expertise sobre quién sabe más de tu propia identidad. Ajá, tu documento o la persona que vive en esa piel, en ese cuerpo. Entonces, es fundamental reconocer esto. Ahora, una cadena alemana se llama, la verdad no me pregunten cómo es el nombre en alemán, porque no, mi alemán es pésimo, donde precisamente aparece un análisis sobre los crímenes de odio hacia las personas LGBT en general, pero vamos a ver que quienes son objeto en un mayor porcentaje de estas acciones de discriminación y de odio hacia las personas trans, pues vamos a ver que las personas trans son las principales víctimas de los crímenes de odio. Entonces vemos que aunque hayan avances en la política legislativa y en el cambio en la rectificación de documentos, pues es importante tomar en cuenta que todavía se viven este tipo de situaciones. Ahora, habrá gente que diga, bueno, es que este tema es novedoso, es una moda. No, no es una moda, no, para nada. Estamos viendo que precisamente si nos metemos a estudios de antropología en diversos espacios, en diversas geografías, pues vamos a toparnos con personas que salen de la regla normativa binaria de solamente dos géneros, ¿no? Como por ejemplo, los tres espíritus en Canadá, las personas precisamente Mushe, aquí en mismo México, y entonces vamos a ver que hay una amplitud, una experiencia que sale de esta regla no binaria. Estoy viendo muchos mensajitos, los voy a leer en cuanto pueda, perdón, para precisamente ir contestando una que otra duda por ahí. Entonces, bueno, seguimos con esta parte del tema. En antecedentes o los antecedentes que podemos encontrar con respecto al tema. Desde 2016 hasta 2021 han habido una serie de estudios que tratan precisamente de investigar cómo es la condición ya no solamente de las personas trans, sino de las personas LGBT en diversos rubros, ¿no? A nivel local y a nivel federal, ¿no? Ejemplo de lo nacional, a nivel federal, la ENADIS 2017, a nivel local, pues la Conociendo Nuestra Diversidad 2016, donde en estas encuestas y luego las más contemporáneas, como por ejemplo las vivencias LGBT ante la COVID-19, y luego vemos el informe del impacto diferenciado de la COVID en comunidad LGBT en México, donde por un lado resaltan varios puntos que me parecieron importantes tener ahí presentes, ¿no? Primero, la homofobia internalizada que todavía viven debido a contextos
que no toleran, o bueno, no me gusta la palabra tolerar, más bien que no aceptan la diversidad. Y estos contextos que coinciden con la ENADIS tienen que ver con contextos domésticos, de relaciones entre los familiares, entre los y las familiares. Ahí preguntan que ECOSIG son lo que son, se le conoce como esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Y estos esfuerzos pueden ser intervenciones directas o indirectas con personas LGBT que buscan cambiar la experiencia homosexual, bisexual, trans por una heteronormada o una precisamente heterosexual, ¿no? Entonces vemos que al menos en esta encuesta es la única que ha preguntado sobre la medicalización forzada versus lo que se le conocen procesos autoafirmativos. La medicalización forzada, que es parte de los ECOSIGs, tiene que ver con influir de tal manera a una persona trans para que tome una intervención, ya sea médica, psicológica, para modificar su experiencia, su identidad de género, ¿no? Luego vemos precisamente que esta estadística, que aunque da muchos datos bien interesantes, pues se queda acotada como a ciertos factores como muy, muy precisos, además de que no pudiera generalizarse, a diferencia de la ENADIS y las demás, ¿no? Que lo que nos van a decir, nos van a señalar, es esta situación que viven las personas LGBT, sobre todo las personas trans, que viven la expulsión de sus hogares y que han habido precisamente estos registros de que durante la pandemia pues han sido expulsados de sus casas, ¿no? Donde vemos precisamente los activismos como de Casa Frida o la Casa de las Muñecas Tiresas de Kenia Cuevas, que han empezado a dar refugio a personas y a juventudes trans y LGBT, ¿no? Debido a esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos 20 años? Y no voy a hacer lectura de esto, nada más les doy como un resumen de lo que se ha encontrado o lo que últimamente yo he encontrado durante estas revisiones panorámicas de estudios sobre experiencias de personas trans. ¿Qué es lo que nos apuntalan estos 20 años, no? Que precisamente vemos que las personas trans han vivido diversas situaciones y las voy acá a catalogar, ¿no? Una de ellas es de que, primero, la mayor cantidad de investigaciones se hacen en Estados Unidos y en España, al menos las que de alguna manera se logran traducir o que son autores latinos que tienen estas publicaciones en diversas revistas, y vemos precisamente que señalan que cómo las personas LGBT siguen viviendo acoso, hostigamiento, ¿no? Y que la comunidad trans es la más afectada por este tipo de acciones. Que precisamente reafirma que la experiencia de una persona trans se manifiesta desde la infancia, de forma consistente, persistente, ¿no? A un rechazo al género que se le asignó al nacer. Porque nuevamente, de hecho, por eso quería coincidir con el documental donde mencionan precisamente esta situación, ¿no? Que desde pequeñes ya sabían sobre su identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una producción masiva de elementos identitarios donde la persona pudo acercarse y conocerse de una mejor manera, ¿no? Pero ante este tipo de rechazos existen las medicalizaciones forzadas, como lo vamos a comprender como los ECOSIGs, que son estos esfuerzos para corregir la identidad y la orientación sexual de una persona, ¿no? Y hay otras acciones que vamos a comprender como acciones voluntarias afirmativas que van a estar en dos momentos. Acciones reversibles, ¿no? Como los bloqueadores hormonales o la confirmación identitaria, una confirmación social de aceptar la expresión, la experiencia de la persona desde donde se quiere ser nombrada. Ajá. Entonces, estas dos son lo que se comprenden como acciones que pueden hacer las familias, que son acciones reversibles y que de hecho se contemplan dentro de la Ley de Infancias Trans para comprender que es un proceso en el cual tenemos que brindar un acompañamiento respetuoso, un acompañamiento que acepte estas modificaciones que la persona está sugiriendo a su experiencia de vida, ¿no?
o las modificaciones que son irreversibles, que se contemplan un poco más por la mayoría de edad, que estas pueden ser procesos hormonales o precisamente una intervención quirúrgica, ¿no? Nuevamente, estos estudios han sido enfáticos en esta reacción de que la familia determinará el uso de la medicalización forzada o de las acciones voluntarias. Por eso es importantísimo compartir espacios en los cuales se genere un conocimiento local, un conocimiento situado que pudiera incorporar un saber en primera persona, que en este caso es la persona trans que está diciendo, yo quiero vivirme de tal manera, necesito esta ayuda, ¿no? De lo contrario van a caer precisamente o pudieran llevar a una persona trans a vivir a un proceso de ecocidio, ¿no? Y hay poca literatura científica en América Latina que ponga en el centro las vivencias de las personas trans y no binarias. Y esto lo tratamos de confirmar con lo siguiente, como se mencionó un poquito al principio, les compartíamos un poco de esta experiencia docente que yo tengo. Soy profesor en la UNAM, tengo un seminario de investigación en la facultad y un querida estudiante no binario, Cristian Flores, para titularse de la licenciatura, pues hizo un estudio panorámico acerca de lo que se había publicado durante 10 años, ¿no? En diversas plataformas de investigación científica y que hagan referencia exclusivamente a publicaciones mexicanas. Tenemos a Cicielo, Dianet, Redalic, Psicoinfo y Google Académico, donde él reporta en este estudio pues que en Cicielo encontró solamente un artículo, en Dianet solamente 2, Redalic solamente 3, Psicoinfo no encontró información al respecto y precisamente en Google Académico 22 artículos, ¿no? Donde utilizó como palabras claves trans, transgénero, transexual y travesti, ¿no? Estos 28 artículos, ¿no? De los 216, ¿no? En un periodo de 11 años, ¿no? Dio a conocer que o sea, en la investigación que yo hago panorámica de los artículos que se han publicado en la Unión Europea y en Estados Unidos, comparado con lo que se hace en México, es muy poco. Ajá. Entonces, si me voy nuevamente a esta reflexión sobre ciencia, género y tecnología, vemos precisamente que hay una serie de brechas de género que se confirman en el uso y en la construcción tecnológica que estamos teniendo en América Latina con respecto a este tipo de temas, ¿no? Sobre todo pensar en cuántas investigadoras trans existen en América Latina, por ejemplo, ¿no? La universidad, la UNAM, tiene por lo menos 2 académicas trans, ¿no? Que producen y que precisamente tienen estos espacios también de visibilización. Eso también nos tiene que importar mucho. A mí, realmente, en esta parte de presentar este proyecto, siempre me da muchísimo nervio porque precisamente es un tema que en vivencia encarnada no me corresponde. Lo que tendría que hacer en esta responsabilidad colectiva, co-construida, es precisamente compartir espacios para que mis colegas trans estén trabajando en temas que hacen precisamente referencia a sus propias vivencias, ¿no? Entonces, viendo este tipo de situaciones, el doctor Jairol Núñez, en una conferencia que se dio en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM, este evento coordinado por la doctora Elena López, pues nos presentaron una interesante ponencia artística, ¿no? Que se llamó Entre la ternura y la furia, narrativas sobre lo trans en Centroamérica, confirmando lo siguiente, que si bien no hay investigaciones con respecto al tema de las personas trans, de sus vivencias, vemos como un campo de refugio, un campo en el cual han logrado de alguna manera visibilizar sus vivencias, es el campo artístico. Es el campo en el cual han podido de alguna manera dialogar con diversos, pues ahora sí que cinematógrafos, que brindaron el espacio para construir imágenes que pudieran dar cuenta de vivencias no estereotipadas de lo que es ser una persona trans en Latinoamérica, ¿no? Entonces, este reporte me pareció súper interesante porque coincide totalmente con el origen del feminismo académico,
que este tiene que ver con que las mujeres ante este tipo de situaciones de discriminación en los espacios de construcción del conocimiento, del saber, se tuvieron que refugiar principalmente en la obra literaria. Tuvieron que entrar a la academia a través del arte, a través de la literatura principalmente. Ahora, varios de los conceptos que tendríamos que saber sí o sí, que tendrían que estar atravesados con nociones de justicia social, porque no es igual el que yo me memorice la categoría de género sin que la cruce con una mirada de justicia social. No tiene sentido que yo sepa qué es interseccionalidad, qué es la noción de cuerpo, qué significa medicalización, afectos, familia y experiencia, si no están cruzados con un análisis de justicia social. Nuevamente, no voy a hacer lectura aquí porque sería una cosa espantosísima. Entonces, lo que quiero presentarles es precisamente a investigadoras aliadas de la comunidad trans y evidentemente personas súper importantes dentro del espacio del activismo trans, para comprender que necesitamos dialogar con personas que vivan en carne propia qué es ser una persona trans en México, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, con quien tuve la oportunidad de conversar en un foro, fue Kenia Cuevas, quien es una activista trans que narra siempre esta experiencia tan dura de haber sido expulsada del núcleo familiar, de cómo ante este rechazo familiar se tuvo que refugiar en las drogas, fue encerrada en una cárcel precisamente por este tipo de situación, y cuando sale precisamente se pregunta, pues, ¿a dónde irán las personas trans que están en mi situación? Y ella precisamente funda esta colectiva, ¿no? Esta casa refugio, ¿no? Para personas trans. Una activista también y académica de Argentina que es muy aliada del movimiento trans latinoamericano, Diana Mafia, que ella va a tener una mirada súper interesante a decir que cómo la ciencia ha construido algo que se va a comprender como cuerpos en frontera. O sea, los cuerpos fronterizos o los cuerpos como frontera están signados porque cuando en la ciencia hay una construcción binaria, dicotómica del conocimiento que nos puede situar categorías descriptivas, en ese pensar binariamente dejamos por otros espacios, ¿no? Ahora sí, por eso le llamar como una frontera simbólica, ¿no? Ciertas vivencias. Por ejemplo, que poner en el centro la heterosexualidad pone en la frontera a la homosexualidad. Y la homosexualidad considerada como una patología era claro entendida porque pues estaba en los bordes del entendimiento de lo que era sano y luego que es lo insano. En esta misma construcción, Raquel Huereca, otra académica de la UAM Azcapotzalco, que trabaja el tema de ciencia y género, nos va a decir precisamente que esta construcción de los binarios ha generado en todo campo disciplinar, ha generado una serie de sesgos con respecto a cómo mirar, cómo acercarse a ciertas situaciones. Y precisamente hay que reconocer todo el trabajo de Marcela Lagarde al poner en las claves feministas para la construcción de la investigación una narrativa importante, la historia. Por eso cuando escuchamos a este chico trans que dice, es que nosotros hemos sido borrados de esta construcción social, pues es que tiene razón. Y entonces cuando hacemos una averiguación de qué personas trans han existido en toda la, digamos, en una serie de trayectorias, no quiero generalizar, no me gusta decir de toda la humanidad, más bien en ciertos periodos, ¿no? Vemos que no hay información sobre las personas trans y en efecto hay un borrado sistemático. Entonces, cuando hablamos de las experiencias de las personas trans, tendríamos que profundizar en el campo. Vemos que uno de los autores filósofos que tuvo un diálogo interesante con Simone de Beauvoir es Maurice Merleau-Ponty, al hablar precisamente en este libro, Fenomenología de la Percepción, el cuerpo como expresión y palabra. Y en este diálogo que tiene con Simone de Beauvoir, es con que Simone de Beauvoir empieza a poner en su obra El segundo sexo esta noción de la experiencia de las mujeres.
no es una experiencia diferenciada, y de ahí que venga esta afirmación, no se nace mujer, se llega a serlo, igual con respecto a los hombres, ¿no? Y entonces vemos que ahí tenemos que descarnar estas nociones de que el género viene junto con pegado con esta noción del cuerpo. Y entonces, cuando nos topamos con literatura como de ciencia y feminismo, una de ellas Sandra Harding, pues vamos a ver que es importante hacer esta separación, comprender históricamente cómo ha habido una interpretación del cuerpo, ¿no? Una metafísica del cuerpo sexuado, del cual era una interpretación inicialmente, porque no existía la posibilidad de interpretar el cuerpo directamente con un método científico, sino que precisamente una interpretación desde el mandato divino. Ajá, y cómo en esta evolución de cómo entendemos el cuerpo, vemos que hemos puesto claves en términos de pensar que hay una direccionalidad de relación causa-efecto entre que si tengo un cuerpo sexuado, inmediatamente mi cabeza va a operar en términos de esa condición sexogenérica. Pero de forma curiosa, pues esas reacciones supuestas de relación causa-efecto, dependiendo de la diferencia sexual, van a operar de forma diferenciada, que para las disciplinas como la psicología, sobre todo la psicología que se le comprende como, se llama psicología diferencial, ¿no? Que es como estos procesos antes de la psicometría, que era la psicología diferencial, que de alguna manera lograba hacer una serie de comparaciones psicométricas, ¿no? Sobre quiénes eran más inteligentes, ¿no? Hombres y mujeres, entre personas blancas y personas afroamericanas. Entonces vemos que ese tipo de estudios justificaban una relación de dominación en ciertas experiencias corporales, y precisamente el feminismo en la ciencia ha venido a descartar y a denunciar ese tipo de prácticas que existían y que muchas veces se siguen validando, ¿no? Y una de ellas, también otra feminista importante, Donna Haraway, al hablar precisamente de esta noción de comprender que la experiencia del cuerpo es una experiencia que se combina con lo tecnológico, es una experiencia que también la tenemos que ir incorporando a la construcción social, la parte tecnológica. Y además un ejemplo súper contemporáneo, cómo cambia nuestra experiencia en esta pandemia, en esta experiencia subjetiva, quienes hemos sido vacunados y quienes no lo han sido, cómo la vacuna se convierte en esa tecnología incorporada en este cuerpo y que precisamente cambia una experiencia sensoperceptual de cómo vivir la situación. Por eso se ha visto que hay personas que empiezan a relajar medidas, ¿no? Porque está diciendo que se vive de una forma diferente, cambia su percepción con respecto al entorno, con respecto a cómo utilizan la tecnología, ¿no? Y cómo esta tecnología modifica nuestra experiencia corporal. Entonces vemos que si tenemos esos comparativos análogos con una experiencia local, que seguramente yo espero que todas las personas acá conectadas estén vacunadas, yo lo espero de corazón, pero entonces ahí, ¿cuál sería la diferencia con tener una experiencia que se hormoniza? Por ejemplo, una experiencia con respecto a una persona que decide cambiar, rectificar precisamente su nombre y utilizar otras tecnologías como de género para que sea leído, leída, leíde, ¿no? Como espera, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que hay autoras que han ido defendiendo estas ideas. Una de ellas, Judith Butler, ¿no? Que el centro, su tesis sobre precisamente Gender Trouble tiene que ver con entender la experiencia de una travesti. De ahí parte para decir que hay una performatividad del género. Actuamos el género de una manera consciente o inconsciente, ¿no? La ponemos precisamente en el campo social que parte, ¿no? de la construcción de significados, y cómo estas experiencias están situadas, están también racionalizadas, pero otras están encarnadas, están vividas, ¿no? Como las infancias trans, que en un primer momento, pues vemos cómo externaban esta situación de decir, no, es que yo desde hace mucho tiempo, yo ya me vivía, yo ya me nombraba, yo ya sabía que no correspondía a esto que ahora le llamamos género, ¿no? Otro autor muy importante del campo de la investigación de estudios de géneros, Paul Preciado, en Texto Yonki, pues pone en el centro la experiencia ontológica de una persona trans, él mismo.
donde precisamente en Texto Yonki lo que te va a decir es, y coincide con las nociones de Donna Haraway, a decir que el cuerpo es plástico, el cuerpo es flexible ante ciertas circunstancias y que tiene precisamente esa posibilidad de aprender nuevas formas de conciliar incluso la integración de las tecnologías. Insisto, creo que el ejemplo más claro, más contemporáneo para decir, aquí hemos experimentado con nuestro cuerpo, tiene que ver con la vacunación. Entonces, vemos precisamente que a diferencia de vivencias animales, ¿no? Lo que vamos a tener en el cuerpo humano es precisamente la plasticidad. Ya quizás en otro momento pudiéramos hablar del neurosexismo y estas autoras buenísimas que encarnan, que hablan del tema, como por ejemplo Daphna Joel, ¿no? Que es una neurocientífica importantísima, que ha hablado precisamente del cerebro flexible o el cerebro plástico, ¿no? Por esta capacidad de poder rehacer y generar conexiones diversas, ¿no? Ya teniendo acercamiento con quienes han estudiado estas experiencias trans, tenemos una investigadora mexicana, Siobhan Guerrero, que ha trabajado precisamente estas nociones con respecto a la metafísica del cuerpo sexuado, ¿no? Que nos ha compartido precisamente cómo hay una serie de experiencias que tenemos que reconocer, ¿no? Vamos a ponerlo en esta noción testimonial, las epistemologías testimoniales, ¿no? El reconocer la experiencia, la subjetividad en primera persona, de lo que me está diciendo la persona que en este momento se anuncia como una persona trans, tiene que ser reconocida desde ese lugar del que me habla, desde esa enunciación. Y epistemologías testimoniales no es algo nuevo, es algo que se estudia mucho en el derecho, en la jurisprudencia, donde precisamente hablamos de cómo el testimonio construye conocimiento, ¿no? Y en este caso, conocimiento del sí mismo, sí misma, sí mismo. Y que no puede quedar en duda, ¿no? Por ejemplo, y es lo que he traído mucho en la cabeza, cuando se habla de víctimas de abuso sexual, ¿no? De niños y niñas, ¿no? Qué curioso que los retractores de infancias trans estén diciendo, es que cómo le puedes creer a un niño o una niña si está en pleno desarrollo, ¿no? Miradas totalmente adultocentristas. Pero eso sí, apoyan que se le crea al infante cuando habla de una vivencia, ¿no? De un testimonio de abuso sexual. Entonces ahí la interrogante es, pareciera que estamos segmentando en qué situaciones sí creerle y en qué situaciones no creerle a un niño, niña o niña. Y entonces no debe ser así, tiene que haber una forma en la cual entendamos a priori que ese testimonio es valioso en sí mismo e informa de su experiencia y que no puede ser coartada en esta parte de la patologización nuevamente, ¿no? Y entonces tenemos a otra autora que pues debo considerar totalmente mi aprecio porque es una de mis tutoras, la doctora Lucia Siccia, ¿no? Que ha trabajado precisamente esta noción de la dicotomía de los sexos puesta en el jaque desde una perspectiva cerebral, ¿no? Donde precisamente cómo se ha construido el conocimiento, nuevamente desde esta idea de que el cuerpo tiene cierta verdad, cierta sabiduría, ¿no? Y que de ese cuerpo sexuado, primero partimos de estas diferenciaciones genitales para decir, es que este es hombre y esta es mujer, y ahí está la verdad situada en los genitales. Pero como esa afirmación se vence para el siglo XVIII, pues empiezan a ver los estudios en los cuales las hormonas toman un punto importante para poder decir, claro, es hombre, es mujer, porque en esta segregación hormonal, en el periodo de la adolescencia, en el periodo de la pubertad, en el desarrollo sexual secundario, pues segregan ciertas hormonas que van a dar la verdad del sujeto y evidentemente de su identidad. Vemos que no es así, porque las experiencias de infancias y adolescencias trans van a poseer testosterona o estrógeno y eso no determina su identidad. Pero luego entonces vemos otros procesos de evaluar esas experiencias para hablar de que existen dos cerebros. Cerebro que tiene una especificidad local, ¿no? Entre ambos hemisferios. Y nuevamente es las ganas de reafirmar diferencias y naturalizar posiciones sociales
entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el problema metodológico que se han visto estos estudios? Que primero no tienen muestras generalizables, ¿no? Segundo, aparte de no tener muestras generalizables, a partir de ciertos datos, tratan siempre de reafirmar las diferencias y no así en qué cosas sí son iguales. Entonces vemos que hay muchísimos sesgos ahí en la forma en la que se van construyendo ciertos argumentos para descalificar que existan infancias trans, vivencias trans por ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora bien, otro tema que nos debería importar muchísimo en la parte de psicología tiene que ver con la política cultural de las emociones. Una de las autoras, Sarah Ahmed, al hablar precisamente del crimen de odio. Comprender que ese discurso de un cuerpo que es odiado tiene que ver precisamente con una manifestación de señalar a una persona, acusarla de algo para desplazarla. Y los mecanismos de desplazar a las personas son diversos, y entre ellos puede operar la parte del asesinato. Y entonces ella lo que nos dice es que hay que considerar que las emociones no son una vivencia individual. Ajá. Puede ser subjetivamente individualizada, pero se vive también en colectividad, ¿no? Por eso que nos conduelan las muertes de nuestras amigas trans, ¿no? Porque aunque yo no haya vivido el evento, siento y que puedo confirmar que hay un dolor tremendo cuando me entero de un caso así. Entonces, es ahí donde ella menciona que hay ciertas experiencias corpóreas que vivirán emocionalidades diferentes, que no podemos afirmar y no podemos llegar con esta soberbia de decir, si todos somos humanos, todos tenemos emociones. A ver, no, las experimentamos de forma diferente. La vivencia del acoso, ¿no? Yo puedo salir a la calle, ¿no? Tal vez en una zona del centro histórico de la Ciudad de México, y yo me pueda preguntar, más bien me da miedo de que me asalte. Pero una amiga pudiera decirme, yo tengo miedo no solamente que me asalten, sino que me violen. Ajá. Puede ser la misma calle, puede ser la misma hora, pero son experiencias que se viven de forma diferenciada dependiendo de esta construcción sociocultural. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que las emociones tienen un componente político. Y este componente político es cómo ciertos cuerpos se han visto como menos en la política pública y ante esta inferioridad puesta desde el espacio político es con que se vive en la emocionalidad, ¿no? Espero ser claro un poco, es una tesis realmente pesada, ¿no? Y otra importante, otra autora, Miranda Fricker, con la idea de la injusticia epistémica. Ojo aquí, Miranda Fricker no se va a meter en esta construcción filosófica de lo que entendemos por epistemología. Ella epistemología la va a tomar en cuenta como conocimiento, como saber. Y entonces nos va a decir lo siguiente, es bien diferente tener una teoría de justicia social como la de John Rawls, ¿no? Que nos dice que justicia tiene que pensarse más allá del utilitarismo, ¿no? Y tenemos que pensar precisamente en la igualdad como una medida de justicia. Pero ella dice, bueno, suena muy bonito, pero la noción de justicia no necesariamente refleja los actos de injusticia. Son dos cosas muy diferentes, entonces no podemos seguir pensando binariamente que una cosa refleja a la otra por contrarios, sino que especificar de qué hablamos cuando hablamos de injusticia. Y ella ubica dos cosas que a mí me parecen súper, digamos, observables en el espacio de la misma terapia. Y este tiene que ver con la justicia hermenéutica, la injusticia hermenéutica e injusticia testimonial. ¿Cuál es la injusticia hermenéutica? Ajá. Cuando por tu situación, por tu vivencia, por quien tú eres en este campo social, no recibes todo el conocimiento porque no puedes acceder a él. Entonces no accedes a las palabras que nombran experiencias, que nombran situaciones. Entonces, pongamos el caso de una chica trans, ¿no? Que vive en esta adolescencia, pero no sabe
no sabe cómo nombrar esta experiencia, sabe que no es niño, se identifica más como niña, pero no sabe de la palabra trans. Y los padres, incluso el terapeuta o la terapeuta con el que lo llevan, es que lo único que le nombra, la única palabra que le dan para entender su vivencia es un trastorno. Ajá. Se vuelve violencia hermenéutica cuando precisamente no tiene los conceptos, no tiene las palabras para nombrar su experiencia, ¿no? En el caso precisamente de juventudes trans o de personas que vivan violencia, porque nuevamente nos quedamos con ese argumento de que es que la persona lo tiene que nombrar eso, si no, yo no puedo nombrar eso, sería imponerle algo. A ver, pero precisamente estamos hablando de estructuras sociales, por eso estamos enfatizando que hay experiencias corporales en esta sociedad que no permite que accedan al conocimiento. Entonces, si yo tengo un conocimiento con respecto a cierta situación, yo tengo un deber de no reproducir una injusticia hermenéutica. Yo, si tengo ese acceso al conocimiento, es brindárselo y decirle, esto que tú estás viviendo se llama X o se llama Y. Ajá, eso es injusticia hermenéutica. Injusticia testimonial, cuando invalidas la experiencia, el testimonio de una persona por quien es. Por ejemplo, agarrar y decir precisamente que es que un niño o una niña, un niño, ¿qué va a saber? ¿Qué va a saber de eso? Y ahí entramos otra vez con estas lógicas adultocentristas con respecto a las vivencias. Entonces, por eso estos marcos epistemológicos fuera de la psicología me parecen fundamentales. Y entonces llegamos a esta mini conclusión, y me pongo arriba, que el cuerpo trans es histórico, es biográfico y es biológico, porque, ojo, no estamos llegando al punto de que todos somos gasparines construidos socialmente y podemos ser lo que sea, lo que queramos. No se trata de eso. Estamos hablando de que hay construcciones sociales, hay construcciones que están afirmadas por el espacio político, que te dice, esto es una mujer y se reproduce en todos los espacios, ¿no? En algún punto, bueno, me encanta utilizar el ejemplo del Seguro Social, del IMSS y del ISSSTE, que te impone una imagen de qué es la familia. Y de forma curiosa, si revisamos al IMSS en sus orígenes, 1943, se configura en 1947, vemos la imagen de que el Estado mexicano protege la experiencia de mujeres solteras, mujeres madres, que viven, ¿no?, una relación distante con su marido. ¿Por qué? Porque el logotipo solamente te tiene la imagen del gallo nacional, ¿no?, que cubre precisamente a una mujer que hace prácticas de maternidad. O sea que una mujer soltera, con hijos, no podría caber. Quizás en un imaginario como tramposo, pero no podría caber. A eso es a lo que nos referimos con estas construcciones sociales, ¿no? Y entonces vemos que tenemos que pensar el tema desde la interseccionalidad, desde la concepción crítica con el concepto de familia, repensar estas nociones de medicalización, ¿no?, por los riesgos que pueden vivir las personas, y por medicalización me refiero evidentemente a ECOSIG, ¿no?, porque hay otras formas en las cuales los cuerpos de forma afirmativa se les puede ir acompañando, y ya les dije que eran las medidas reversibles e irreversibles. Ay, escucho voces, ¿todo bien? ¿No? Bueno, todo bien, todo bien. Ya voy terminando, ¿eh? No, muy bien, Adela. Bueno, ahora, ya en el campo que me compete, que es terapia familiar, tenemos estos dos libros, ¿no? Uno ya salió, lo pueden bajar de forma gratuita, ya he podido hablar un poco de él en otros espacios, ¿no?, que hablamos de la terapia afirmativa, ¿no? Hablamos precisamente de la comprensión del saber local de una persona LGBT. La verdad, ahorita haciendo una revisión, me apena decir que no abordamos tanto el tema trans como hubiéramos querido. Sin embargo, por eso estamos haciendo estas modificaciones, porque como lo diría un querido profesor mío de la UAM Xochimilco, Jorge Álvarez, que luego a veces cuando hay una publicación pareciera que la publicación anda por un lado y ya el autor ya se fue por otro.
¿no? Entonces sí, a veces me siento que digo, oh, o sea, hay ciertas publicaciones que digo, esas ya se fueron por otro lado y yo ya estoy pensando desde otro lado, ¿no? Este que apenas va a salir, que es de terapia familiar sistémica y pensamiento de tercer orden, ojo, es como un spoiler porque no puedo dar mucha información, incluso no es la portada original, pero bueno, es una publicación que estamos preparando de forma internacional porque es un proyecto que tenemos con la Universidad de Georgia, básicamente la maestría y el doctorado en terapia familiar, donde una de mis tutoras del doctorado es la doctora María Bermúdez, con quien vamos a, precisamente en la segunda edición del libro de Socioculturality, Atom Family Therapy, vamos a tocar el tema precisamente de infancias trans, ¿no? Todavía lo estamos elaborando, por eso les digo como que está en construcción esta parte, pero quiero compartirles una serie de intuiciones con respecto al tema, ¿no? Y esto ha sido porque uno de los proyectos que estoy dirigiendo en la UNAM es precisamente la clínica virtual de terapia familiar, que acompañada con otras asociaciones civiles que han sumado fuerza, de que han dicho es que el tema nos importa, es un tema que precisamente no hemos visto en nuestras formaciones, ¿no? Entonces nos interesaría cómo colaborar. Entonces están colaborando también en la parte de supervisión y docencia con respecto al grupo que tenemos que, digamos, mantiene en su práctica profesional, una práctica voluntaria que hacen en la clínica virtual de terapia familiar que tenemos en la FES Iztacala. Algunos esbozos rápidos de cómo es este pensamiento tercer orden en terapia familiar, ¿no? Ya vieron como este rollo muy filosófico que bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero bueno, ya irlo aterrizando. El pensamiento tercer orden en terapia familiar sistémica lo que trata es incorporar este tipo de reflexiones y volverlas aplicaciones, ¿no? No tanto protocolar, porque en la parte de los protocolos ustedes bien saben que un protocolo muchas veces llega a ser tan minucioso que pierde espontaneidad, es decir, se va perdiendo esta capacidad de raciocinio que tenga el individuo, ¿no? Entonces acá lo que estamos buscando es precisamente que haya una incorporación de un pensamiento ético fuera de los protocolos éticos, porque ya sabemos que un protocolo en sí mismo no funciona si no integras una forma de pensar diferente los dilemas. Entonces vemos que nos importa muchísimo repensar una crítica hacia el relativismo cultural que permite que haya gestos de abuso, gestos de violencia, por el simple hecho de que son usos y costumbres o valores de hecho de los grupos familiares. Esto no puede pasar así. Entonces tenemos que incorporar una serie de medidas terapéuticas para repensar esos hechos, esas costumbres, ¿no? Por eso me importó mucho que en el video se incorporaran estas inquietudes de las familias que operan en una buena voluntad, quieren saber más. De hecho, también pude conocer en algún momento en el proceso de elaboración de la guía Nada que Curar a Tania Morales, que es quien ha hecho hasta lo imposible para que proceda en la Cámara de Diputados la ley de infancias trans, ¿no? Entonces, vimos como foco de oportunidad la que es la entrevista interventiva, pero haciendo una serie de adecuaciones o lo que pudiéramos mencionar como precisamente incorporar el pensamiento de tercer orden. Rápidamente, vemos que en terapia familiar sistémica históricamente fue avanzando de estas formas que le llamamos pensamientos, ¿no? Primer orden, segundo y tercer orden, donde incluso hay resquicios de que el señor Bateson ya pensaba en tercer orden, pero bueno, a quien yo voy a estar mencionando aquí totalmente es a la doctora Teresa McDowell, quien precisamente ya no se las presenté, voy a pasar atrás. Ella es Teresa McDowell y Carmen Goodson Martin, que son parte del equipo que han trabajado el tema de terapia familiar sociocultural. Entonces, cuando fueron precisamente ampliando estas miradas, primero vemos que una crítica hacia el pensamiento de primer orden eran estas ideas muy acentuadas en la época, ¿no? Las ideas de la mecánica del control, ¿no? Donde veían a las familias como objetos clínicos
y había una suerte de colonización porque habían intereses sociales, políticos que estaban o que iban de la mano con lo que era una política de terapia familiar, ¿no? Entonces, luego vemos los sistemas lingüísticos, ¿no? Donde ven a los sistemas sociales como una construcción en el lenguaje y ya se miran a sujetos de conocimiento y más allá de una relación jerárquica hay relaciones de colaboración. Sin embargo, aquí uno de los sesgos que veíamos era precisamente esta noción de que podía caer en un relativismo cultural. O sea, el límite que hay en estas miradas es el relativismo cultural. Y en estas miradas tenía que ver con esta parte del control, digamos, estas nociones mecánicas, ¿no? Que podían llevar a experiencias de patologización, ¿no? Y luego, en pensamiento de tercer orden, era pensar estos sistemas de sistemas, ¿no? Que tiene que ver con cómo incorporamos esta colaboración en una relación de intercambio, pero que se reconozcan las políticas, digamos, la política cultural de las emociones, que se consideren también las desigualdades sociales entre hombres y mujeres y que tienen que estar ahí de alguna manera como hipótesis a trabajar con las personas, no dejarlas como un tema aislado, que ya si en algún momento me invitan para hablar de ética y justicia social en terapia, los pudiera yo como ampliar mucho más, ¿no? Y entonces vemos precisamente que busca centrarse, en las identidades interseccionales que conforman este sistema terapéutico. ¿A qué nos referimos con eso, con interseccionalidad? Es a las múltiples experiencias de desigualdad que confirman mi relación con las otras personas. Por ejemplo, una relación de desigualdad que puede estar pasando ahí es la relación entre un terapeuta cisgénero con una consultante no binaria, por ejemplo. Entonces vemos precisamente que tenemos que reconocer que yo en este espacio social, en esto que llamamos consulta, yo tengo un mayor poder frente al testimonio de una persona trans. Entonces yo tengo la responsabilidad de hacer hipótesis que visibilicen mis sesgos en este proceso, porque yo puedo decirles honestamente en este preciso momento que aunque sepa todas estas cosas descriptivas, yo sigo siendo un ignorante de cómo es una vivencia trans. Así que yo prefiero que me vayan guiando en su propia experiencia para acompañarles desde mis propios sesgos. Y también privilegios. Entonces, continuamente utilizamos el método bioético del consentimiento informado, que, ojo, no es quedarse en la idea de que fírmame un papelito y todo lo que yo diga me lo vas a aceptar y cuando no quieras, pues precisamente me dices y terminamos la terapia. Eso no es consentimiento informado. Consentimiento informado es un proceso continuo. Es un proceso que se refleja en cómo yo elaboro preguntas, en las que yo tengo que estar pidiendo confirmación continuamente por la persona. A eso es lo que nos referimos. Y por eso vemos una amplitud en la entrevista interventiva. Ahora, algunos tópicos que pudiéramos ir trabajando en las entrevistas con las personas trans y no binarias, ¿no? Recordando siempre el consentimiento informado y el pensamiento situado. Es decir, yo no sé de tu experiencia y me gustaría mucho que en lo que pudiera yo apoyarte en esta experiencia situada que tú tienes y que yo encarno, pues que nos vayamos acompañando. Entonces, por un lado está el motivo de consulta, claro, saber muy bien por qué asisten las personas a una consulta, ¿no? Elaborar un genograma, es decir, de 3 generaciones con respecto a estas experiencias familiares, donde podamos preguntar sobre si en esta experiencia familiar, ¿no? Han habido otros casos en esta familia de personas trans, ¿no? O de personas de la diversidad sexual, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a topar, bueno, con gratas noticias de que hay gente en la familia que ha encaminado precisamente estos rompimientos a estos eslabones, ¿no? Entonces es importante precisamente explorar esas vivencias, ¿no? La historia de su identidad de género, desde cuándo te miras
cómo te miras el día de hoy, ¿no? Cómo te diste cuenta, pero todo en tono precisamente de preguntas para clasificar, para preguntas exploratorias, ¿no? Por ejemplo, sentimientos y reflexiones sobre su identidad, porque incluso en experiencias con personas no binarias masculines, que mencionan es que la verdad luego me entra disforia, o sea, se apropian un término para hablar precisamente que les entra disforia cuando se dan cuenta que aquello que les gustaría ser como una identidad masculina, pues cruza con las violencias y que no quieren ser eso que en la identidad anterior que se les impuso como de mujeres, pues eran víctimas y ahora pasar a ser perpetradores. Entonces buscan una manera de construir una identidad masculina que no reproduzca un estereotipo, ¿no? Violento, donde precisamente huyen de ese tipo de vivencias. Pero ¿qué es lo que pasa si yo como terapeuta tengo la construcción normalizada de que un varón tiene que ser ahora sí lo que a mí me dijeron en mi infancia, ¿no? Feo, fuerte y formal. Ajá, y luego utilizando chistes misóginos y demás. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que repensarlas, ¿no? Entonces, aquí vienen preguntas reflexivas sobre la orientación sexual, porque no es igual la expresión de género, que es lo que está afuera, lo que yo les estoy proyectando en este preciso momento, con mi orientación sexual, que es una experiencia subjetiva y que esta no necesariamente va alineada, ¿no? En esta lógica binaria con mi identidad de género, que también es subjetiva, ¿no? Porque yo puedo ser una persona no binaria, ¿no? Con una orientación sexual bisexual, ¿no? Donde tal vez yo decido elegir en algunos momentos presentarme más desde un género femenino, pero que se me nombre en lo masculino. Y ustedes dirán, pues qué complejo será eso. Pues complejos somos. Entonces, esa es la parte de reconocimiento humano de que somos complejos, pero algunos son más valientes para asumir esa complejidad. El duograma o historia de parejas, cuando estamos hablando de tal vez adolescencias o una adultez trans, es importante hablar de los aspectos de la vida sexual de la persona que tenemos enfrente. Esta experiencia corporal, porque muchas veces llegan a tener como estas somatizaciones en algunas zonas del cuerpo, teniendo como esta noción de, híjole, es que sí tengo ganas de operarme, pero no lo sé, ¿no? De hecho, nos topamos en un caso de una mujer trans de 60 años que nos dice que yo siempre me identifiqué como mujer, pero nunca tuve la posibilidad de expresarme hasta ahora, porque en la época en la que yo me viví, pues tenía que asumirlo, y entonces asumí una heterosexualidad forzada porque me tuve que casar, tuve que tener hijos, y hasta apenas a esta edad me doy cuenta que puedo decidir quién puedo ser. O sea, es un testimonio brutal, ¿no? Que nos dice precisamente e ilustra esto de Sarah Harden al hablar de la política cultural de las emociones. Entonces, esta experiencia corporal de esta mujer trans nos decía, es que yo quiero hacerme una vaginoplastía, pero a su edad se vuelve peligroso, pero también nos está hablando de esta construcción del género femenino, va ligado precisamente a una experiencia corporal muy particular, que es la de tener una vagina, cuando no es necesario. Entonces ahí es más bien afirmar su identidad, su construcción social, que precisamente ir enfocándonos que, claro, va a necesitar una operación para ser mujer, cuando no lo necesita. Entonces, principalmente pensando en su salud, ¿no? El impacto actual de su experiencia trans, ¿no? El trabajo, la educación, la familia, porque como lo vimos en los reportes anteriores, pues son los espacios donde más se discrimina, ¿no? Y evidentemente experiencias con esfuerzos para corregir su orientación sexual e identidad de género, algún ECOSEC que hayan vivido en su historia, en su haber, ¿no? Y ya para ir terminando, híjole, me encantaría decirles ya pueden bajar el libro, pero la verdad es que no, todavía está en revisión. Entonces, por mientras, en el artículo que espero ya al menos salga en este año o tal vez en el próximo año, no tengo ni idea, ¿no? Porque construir un libro es muy complicado a veces, pero eso sí me aseguro de spoilearles de que es de descarga gratuita. Todos nuestros libros son de descarga gratuita. Pero bueno, entonces,
de lo anterior que eran como tópicos, con una propuesta de, pueden construirse desde preguntas circulares o preguntas reflexivas, ¿no? En ese tipo de tenor, ¿no? De pensar, bueno, ¿cómo te diste cuenta que eras una persona trans? ¿Cómo te gustaría que te nombrase? Cuéntame un poquito más de tu familia, quiénes son tus aliados, quiénes pudieran estar contigo, ¿no? No lo sé, lo estoy como ahí especulando un poco porque precisamente es una forma de construir conocimiento, ¿no? Ahora, esto es obra de mis queridos estudiantes, ¿no? Que luego me preguntaron todos angustiados sobre, es que ¿en qué momento aplicas una pregunta? Bueno, lo que hicimos fue una pequeña revisión de audios, de entrevistas que yo había tenido con diversos consultantes, no necesariamente personas trans, donde ubicaron en las fases de las entrevistas de la sesión 1 a la 6 principalmente, pero aquí lo cerré a la 4 porque si no, no me alcanza. Y lo que veíamos o lo que ellas veían de esta práctica profesional que les estuve compartiendo es de que en la primera sesión se ubicaba mucho o me ubicaba mucho en la parte de preguntas explicativas, preguntas reflexivas, preguntas sobre alianzas, preguntas para clasificar y preguntas orientadas al futuro, ¿no? Porque era un poquito la parte como del protocolo de saber como el motivo de consulta, explícame un poquito cómo estás aquí, háblame, qué has reflexionado con respecto al motivo de consulta, incluso al propio tratamiento, porque el encuadre es precisamente hablar de un intercambio en el cual yo voy a estar pidiendo consentimiento continuamente, y a eso me refiero con estar pidiendo esta validación continua con la persona, ¿no? Preguntas sobre alianzas, quiénes están más cerca de ti, quiénes saben de este tema, preguntas para clasificar, ¿no? Que tienen que ver, bueno, si hay más de un motivo, o sea, ordéname del 1 al 5, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes? Cosas que ustedes dirían, quien tuviese ya una formación, pues diría, bueno, pues es que es algo como muy típico, Fausto, entonces, ¿cuál es la diferencia con las personas trans? Pues la diferencia radica al momento de plantear preguntas sobre hipótesis. Donde precisamente al poner la interseccionalidad y las preguntas de comparación, que es decir, comparar mi experiencia privilegiada con un varón cis homosexual frente a otras vivencias, incluso de mujeres cis, ¿no? Heterosexuales y homosexuales, es lo que hace diferente este tipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, agradecerles, y pues es necesario cuestionar totalmente este sistema, ¿no? Sexogénero que reproduce ideas binarias en la producción del conocimiento y también en la construcción incluso de cierto tipo de ignorancias, ¿no? Y ahora sí, me robé más minutos, disculpen ustedes, pero pues era un proyecto, pues un proyecto así como medio complicado. Entonces, no lo sé, ay, quiero quitar la presentación, ahí dejo de presentar. Ahí está. Muchísimas gracias, no, muy interesante y además nos sentimos el tiempo con la información tan bien presentada, además felicitarte por... Pero se haya entendido porque luego le están poniendo cada cosa. No, está muy bien. Hay bastantes comentarios, preguntas. ¿Quieres verlos o te apoyo a...? De los dos, para que yo más bien yo vaya anotando mientras escucho. De acuerdo, me parece muy bien. Buenísimo. Pues hay muchas felicitaciones en Facebook y también aquí, bueno, hacían varias preguntas Miguel Ángel. Primero pregunto, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario en micrófono abierto? Adelante, iniciamos con... O bien leemos los que están aquí. ¿Nos puedes compartir Yolanda. Sí, ya está Yolanda. Adelante, Yolanda. De hecho, es un aplauso, Ros. Ah, que es un aplauso. Muy bien, bueno, vamos a darle un aplauso. De hecho, los aplausos los íbamos a dar ahorita, pero bueno, adelante. Gracias. Si nos puede compartir el video o el nombre del primer video que se presentó, gracias. Claro que sí, el video está en YouTube y se llama, es que tiene un nombre muy particular, es que yo lo puse como
en el buscar infancias, hagamos que suceda, Infancias Trans, porque es un programa que tiene precisamente el Canal 11. Muy bien. Gracias. Entonces, para que lo puedan ver completo, sí, ya los dejé ahí con puntos suspensivos. Muchas gracias. Tania Alfaro comenta, dice, yo cada semestre tengo alumnos deseosos de mostrarse tal cual son. ¿Debemos los profesores guiar ese descubrimiento? Dice que excelente conferencia y muchas gracias. Ok, no, muchísimas gracias a usted. Miren, ahí también hay un dilema, ¿no? Porque depende ciertos ejercicios que hagan, como por ejemplo, con mis estudiantes, lo que hago es generar primero un espacio seguro. O sea, porque no es solamente el hablar por hablar de tú mismo, ¿no? Lo mejor es generar precisamente ejercicios de interseccionalidad. ¿Cuáles son estos ejercicios de interseccionalidad? El mirar precisamente estas diferencias socioculturales. De hecho, esta autora se llama Peggy McIntosh, es una feminista, historiadora. Tiene un ejercicio que ella lee una lista de privilegios, y ahorita en virtualidad lo tendríamos que modificar, ¿no? Donde sitúa en el ejercicio es, a ver, voy a leer una lista de privilegios y quien considere que no vive esa desventaja social, da un paso al frente o da una palomita. Son 33, ¿no? Y entonces, por ejemplo, está diciendo, por ejemplo, nunca he sido la única persona de mi tono de piel en un salón o en alguna reunión. Entonces, si no ha sido así, pues tú sí avanzas y pones palomita. Pero hay gente de una tez más oscura, más morenita, que dice, no, sí, yo sí me he sentido en esa extrañeza de que yo soy el único moreno, la única morena. Entonces, ella no avanza o no tiene palomita. Nunca he tenido que ocultar mi orientación sexual o identidad de género por miedo a ser rechazado o rechazada. Y entonces vemos ahí precisamente en todas este listaje, lo compartimos con los estudiantes, y ahí podemos ir introduciendo el tema de la diversidad, de la comprensión de la injusticia social, de ver cómo somos diferentes y que no nos dábamos cuenta de las desigualdades estructurales que vivíamos. Entonces, lo recomendable es siempre a generar como estos espacios seguros para nuestros estudiantes, ¿no? Gracias. Tony Sasu, entiendo que sí hay muchas tesis de licenciatura, maestría y doctorado sobre el tema trans en las universidades públicas mexicanas. Hay harto, dice. Pues yo tendría que buscarlo, porque además la tesis, acuérdense que no se considera como un producto terminado y publicado. Es una investigación que está en proceso. Y al momento de revisar, hacer revisión panorámica con respecto a lo publicado en revistas científicas, ¿no? Estas que encuentras con una indexación y que tienen como toda una revisión metodológica, pues sí hacen una diferencia con respecto a la tesis. Y no lo estoy descalificando, pero que sí hay una diferencia con respecto a la producción tecnológica desde un espacio de saber a uno que está en proceso de construcción. Seguramente, ¿no? Habría que revisar las bibliotecas de las universidades. Muchas gracias. Miguel Ángel quiere... Adelante, Miguel Ángel. Sí, muy buenas noches, maestro Fausto. Bueno, ya platicaba con Rosario al inicio de tu sesión, y sí le comentaba que es un tema coyuntural que precisamente en la actualidad que estamos viviendo con esta modernidad líquida, con esta situación pandémica, efectivamente este tema de las personas trans ha pasado relativamente como a un segundo término. Y es algo que es un tema que está tan vigente, porque es un tema que la misma sociedad experimenta, cada individuo es diferente, como bien tú dices, cada individuo está necesitado de saber, de encontrarse, de autorreconocerse, y tocando un punto que por ahí dijiste, y fue muy correcto, sobre las pasadas elecciones, efectivamente, maestro Fausto, se aplicó un protocolo para personas trans. Yo estuve encargado de capacitar
a algunos o a varios funcionarios de casilla, y fíjate, el protocolo, lo vi un tanto escueto, y me fui precisamente, lo fortalecí, lo enriquecí, me fui precisamente a lo ético, inclusive toqué algunos temas de Cicerón, de Marco Tulio, precisamente para que los funcionarios tuvieran esa empatía y vieran efectivamente a las personas que pudiesen ir a votar ese día de las elecciones, las vieran con naturalidad. Desde luego el protocolo hablaba precisamente de respeto, de una ética moral, pero una ética moral justa, una ética moral franca, no una ética moral así disfrazada de que en teoría es una cosa, pero ya en la práctica es completamente lo contrario. Y fíjate, dentro de los funcionarios que me tocó efectivamente capacitar, había investigadores de la UNAM, había directivos, había doctores, había maestros, y muy interesados precisamente en el tema, y me reconfortó saber que ese enriquecimiento sobre el protocolo, y protocolo también para personas con discapacidad, pero protocolo trans, sí lo enriquecí más. Ahorita que te oí, y desde luego fue algo hermoso oírte la cantidad de información que nos vertiste. La verdad, mis respetos, mi admiración, maestro. Y yo también me quedé satisfecho con la capacitación que di a los funcionarios, porque precisamente se les aplicó una evaluación para ver los conocimientos adquiridos, y precisamente estos protocolos los sacaron perfectamente, los sacaron con 10, y pues yo estaba viendo sus estadísticas, y es motivo de orgullo que los funcionarios, los ciudadanos como tal, estén conscientes de que efectivamente hay personas transexuales que tienen el derecho a convivir con nosotros como cualquier persona común y corriente, que gozan de todas las libertades. Y ahorita oírte hablar, y con toda la información que seguramente es extensa y que nos acabas de vertir, y ojalá y te vuelvan a invitar, porque es un deleite oírte, maestro, es un deleite oírte, Fausto, que la verdad estos minutos que te pasaste, dices, no, que siga otra hora, por nosotros no hay problema, pero también hay que dar oportunidad, y también somos, yo creo, respetuosos de tu tiempo, de tus actividades, y pues Rosario también tiene sus actividades, pero gracias, Rosario, por invitar al maestro, estos ponentes, son de esos ponentes que los oyes y te embelezas y quisieras oír más y más, y al menos a mí como psicólogo, maestro, pues me dejaste, me enriqueciste y me abres todavía más un panorama para precisamente vertir más información, poder ser más receptivo, y desde luego tener más empatía, y desde luego fue lo que le pedí a los funcionarios, ser muy empáticos con todos, no solamente en el proceso electoral, sino en nuestra vida común, en nuestra vida cotidiana, para todos, maestro. Muchas gracias, maestro Fausto, y la verdad, mis respetos, excelente ponencia. No, muchas gracias. Bueno, y que saben que se aceptan, se abrazan, las flores también se valen cebollazos. No, es con todo respeto, con toda honestidad y con toda franqueza. No cebollas, pero sí, la verdad, muy bien, maestro, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras, porque, bueno, comentarles que el maestro Fausto es maestro de AMAPSI, y bueno, voy a abrir una cápsula porque estamos promocionando precisamente un diplomado que va a dar él, y es diplomado en psicoterapia sistémica y posmoderna para parejas, que iniciará en octubre. La información está en la página de AMAPSI, o bien en Facebook o en info@amapsi.org. Ahí les damos con mucho gusto esta información, y precisamente este diplomado toca algunos temas de modelos de intervención en terapia de pareja, diagnóstico y evaluación, así como los dilemas éticos en la sexología clínica y terapia de pareja, en fin, temas muy interesantes que algunos de estos los tocó, pero bueno, ya en el diplomado ya están más a fondo, a mayor profundidad, ¿no, maestro Fausto? Sí, así es, y además también haciendo otro microcomercial, ¿no? O sea, quien nos va a estar acompañando también es un súper amigo, también muy, muy, muy conocedor, el maestro Gustavo Millán Aguilar, que es buenísimo para hablar de posmodernidad también. Entonces, bueno, ahí está, como que no queriendo tanto la cosa, porque luego a veces tengo ahí como una tirria para andar anunciando cosas, pero ahí está. Para que
Entonces, por eso también yo me comprometo a que haya más espacios también, digamos, de compartir conocimiento y que sea de forma pública, porque yo sé que luego a veces es complicado tener la posibilidad de pagar educación, ¿no? Entonces, ahí estamos. Exacto, y lo comenté porque abría este comercial, porque lo preguntaron qué les interesa más saber sobre el tema, entonces vi oportuno hacerlo. Muy bien. Súper bien. Alex Ramírez dice, la parte se puede reconocer, bueno, ya me perdí. Sofis Lugo, muchas felicidades, estimado maestro, te envío un fuerte abrazo, te admiro mucho, estimado amigo, y gracias por tan excelente conferencia. Jazz Sosa, muchas gracias. ¿Qué día será? Me comentan del diplomado. Y pues iniciará los martes de 4 a 8. Iniciará el 5 de octubre. Si nos mandas a info un mensaje, con mucho gusto tenemos la información. Está aquí, ay, perdón, es que como me están cambiando, a ver, permítanme. Erika, sin duda la literatura ha ayudado mucho a concientizar sobre varios temas de los que ha mencionado, así como sus adaptaciones cinematográficas. Mientras hablaba pensé en la película La mujer rota. Cómo matar a un ruiseñor, Escritores de la libertad, Mi amigo el japonés, Las uvas de la ira, entre muchas otras que abarcan temas de violencia intrafamiliar, racismo, política cultural de las emociones. Sin embargo, la película más cercana al tema de hoy, solo pienso en la película Mi vida en rosa. Claro, totalmente. Sí, gracias. Sin duda la literatura ha sido un gran paraguas. Gracias por tantas recomendaciones y líneas de investigación para poder conocer un poco más sobre el tema. Sin duda leeré el libro y quedo en espera del siguiente. Cuídese mucho. Sí, es que ahorita estamos en revisión de ese libro y ¡ay, hijo! Sí. Cansado. Ay, también muchas felicitaciones, gracias, muy interesante, dice Elvira Ruiz, Alondra Ochoa, muchas gracias, Elvira Ruiz, muy interesante. Maribel Morales, felicidades, excelente información para los que nos dedicamos a la psicoterapia. Sol Cerón, es un tema bastante interesante, excelente ponencia. El respeto es genial y se debe practicar siempre y cuando sea respetable. Alex Ramírez. Dulce Abril, hola Mapsi, excelente ponencia, maestro Gómez Lamón, muy adecuada la información para nuestro presente y futuro. Alex Ramírez, la parte que se puede reconocer es la diversidad social y no biológica. El problema es la maldad, la delincuencia, suma y vinculado con la pornografía. ¿Algún comentario sobre...? ¿Cómo? Otra vez, perdón. Sí. Dice, la parte que se puede reconocer es la diversidad social y no biológica. El problema es la maldad, la delincuencia y suma vinculado con la pornografía. Me está preguntando, me está afirmando. Es un comentario, pero digo, algún comentario sobre esto, que tiene que ver un poco como lo que decías, de crear un espacio seguro, ¿no? Siempre y cuando haya un espacio seguro, se podría abordar esto. Un poco entendí esta parte, o sí quisiera, pero está en Facebook. Ya. Sí, Patricia, si no puede ampliar la pregunta. Sí, no, es que no entendí, es que lo entendí en términos de, si nos metemos como muy a la filosofía moral, pues sí, la maldad es un problema humano y en tanto que una persona trans es humana, pues también habrán condiciones en las cuales opte cierta maldad, porque no es exento de, pero ojo, acá la trampa sería caer en un discurso TERF, es decir, trans excluyente o trans odiante, del cual no me pienso meter ahí porque no es un discurso ni académico ni que debe ser validado en ningún espacio, ¿no? Entonces, más bien yo me lo quedo también con un comentario de reflexión de la filosofía moral. Y es cierto, existe la maldad.
Muy bien. Patricia Quintanilla, me interesa conocer más del tema, por eso comenté lo del diplomado y me gustaría que se compartiera bibliografía al respecto. Bueno, pues creo que bastante bibliografía se comentó y se dio aquí. Excelente información, dice María Rodríguez, muchas gracias. Miguel Ángel por la información. Y bueno, creo que hay solo un comentario más. Y son todos. Todos. Sí, bueno, tal vez como tal, pues ese diplomado no estaremos abordando tanto experiencia trans porque pues está más enfocado a terapia de pareja. Quizás pudiéramos elaborar como algo de estudios de género, donde se toca el tema, ¿no? Diversidad sexual, ¿no? Empezar a traer más como el tema para compartirles, porque ¿cuándo fue? Creo que fue en mayo, ¿verdad? En mayo cuando les compartí sobre terapia familiar. Sí, fue en mayo. Digo, que podíamos hacer otra sesión así igual y yo con mucho gusto, yo acá, saben que yo encantada de estar acá con la MAPSI porque es mi casita desde hace mucho tiempo y ya nos hacía falta como compartir más en este tipo de ejercicios. Yo creo que fue una forma muy adecuada de aprovechar la pandemia para estar todas en casa. Sí, así es. Y en efecto, o sea, yo con mucho gusto, si lo vamos elaborando, lo vamos planeando como otra sesión de terapia y diversidad sexual, donde se toquen precisamente estos temas, porque donde no ahondé tanto fue precisamente como en estas experiencias quizás que se le comprenden como las reversibles, ¿no? Que es la confirmación social o los bloqueadores, ¿no? Hormonales. Que ojo, eso más lo hace en conjunto, lo hacemos en conjunto con un endocrino, que precisamente es quien sabe cuáles serían como las dosis, cómo sería, y además de que no tiene efectos secundarios, lo que hace es precisamente bloquear el proceso de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Las cuales engrosamiento de voz, ¿no? Quizás la redistribución de ciertas zonas de grasa, ¿no? Para tornear el cuerpo, y da la posibilidad precisamente de que la persona se viva en ese lapso de tiempo nombrade desde la identidad que así desee, para que nos pueda confirmar o en ese caso, pues negar, ¿no? De agarrar y decir, oye, sabes que la verdad es que ya le pensé bien y creo que mejor me quedo como una persona incluso no binaria, ¿no? No como una persona trans, y entonces ver qué opciones tengo, porque ahí estás dando como un acompañamiento a una experiencia de vida, porque no quiero que se entienda como que todas las personas trans necesitan terapia, porque eso se llegó a pensar por un protocolo de cambio, ahí sí se llama así, de cambio de identidad de género en el Estado de México, donde sí o sí las personas tenían que llevar un proceso psicológico y psiquiátrico antes de rectificarle el acta de nacimiento, ¿no? Medida que ahorita la comprendemos como totalmente de injusticia testimonial, porque estás invalidando a una persona por el simple hecho de ser quien es, ¿no? Entonces, ya aquí, al menos en la Ciudad de México, pues una persona puede rectificar su acta de nacimiento por deseo propio sin necesidad de una intervención o una, digamos, evaluación psicológica y psiquiátrica, porque sí se han publicado diversos protocolos o diversos tests psicológicos sobre personas trans, pero ojo, la finalidad de esos tests es precisamente confirmar que aquella persona que tienes enfrente es una persona trans. Y ya desde esta lógica eso es innecesario. Porque tienes que confirmar y validar más bien su testimonio. No agarrar y decir, ok, te creo después de lo que me diga este test. No, porque es un acto de discriminación. Y creo que ahí si nos pudiéramos meter como en estas reflexiones éticas, hay una autora que a mí me gusta mucho, se llama Marta Minow, que para mí es mi eje central para pensar muchas cosas, ¿no? Mi ejercicio profesional, ciertamente, que ella dice lo siguiente, a ver, vamos a poner como estos extremos. Por un lado, si tú no reconoces, ¿no? La diferencia que tienes a tu alrededor,
cometes un acto de discriminación, ¿no? Si tú no reconoces que hay esta diferencia. Por ejemplo, que yo dijera en este preciso momento, ay, pues todos somos humanos, entonces yo no sé ni por qué di esta plática. Entonces seguramente, ¿no? Mis compañeras mujeres dirían, ah, chis, ¿no? Si para nosotros apenas en el 1953, fuimos consideradas mujeres. ¿Qué tal si tengo compañeras afromexicanas, ¿no? Que dirán, pues nosotras estamos borradas de toda existencia mexicana porque no tenemos una historia. Entonces, ¿qué tanto yo me puedo considerar humana desde el término que el Fausto está diciendo con tanta soberbia, ¿no? Con tanta ligereza. Entonces, si tú no reconoces la diferencia, cometes un acto de discriminación. Pero si tú te ahondas en la diferencia, como por ejemplo agarrar y decir, ay, pues es que así son las mujeres, ¿no? Ay, es que así son estas personas, ¿no? Porque siempre hacen estas cosas raras. Y entonces ahí te estás ahondando en la diferencia de una manera preocupante y, ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Ah, no, es que me sentí que estoy hablando solo porque se borró una... Creo que ya no está Rosario. Bueno, ahí me distraje yo. Entonces, vemos precisamente que si no se reconoce la diferencia, cometes actos de discriminación. Pero si tú te ahondas en la diferencia para describir una vivencia, estás cometiendo un acto precisamente de discriminación, ¿no? No sé si se entendió esto, es que ahí como que me distraje ahí. Porque Sí, brincamos de anfitriones, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Sí, estamos bien, bien, Fausto. Sí, se entendió perfecto, maestro Fausto. Ok, buenísimo. Y el texto de Martha Minow está en inglés, The Dilemma of the Difference, pero también la autora Marta Lamas tiene una traducción del mismo, lo toca en un texto, no me acuerdo cuál, les mentiría si les digo, pero precisamente el dilema de la diferencia se convierte como piedra angular para reflexionar sobre, a ver, ¿dónde estoy parado? Poniendo ejemplos, por ejemplo. O sea, cuando estoy dando cátedra, ¿de qué manera estoy poniendo ejemplos que puedan estereotipar ciertas vivencias? O qué tanto en mi forma de dar cátedra no retomo ni no digo las diferencias que existen en estas sociedades, ¿no? Como si todos estuviéramos cortados de la misma, ¿no? Como este refrán, ¿no? Bien sabio que el león es el único que cree que todos están en su condición. Pues ahí lo tienen, o sea, dichos populares porque pues es cierto. O sea, mientras tú creas que todos son iguales porque nomás te miras a ti al espejo, no, hombre, pues sí, ¿no? Pues sí, todos somos iguales. Bueno, no sé, yo me extendí en eso porque aproveché. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Pues alguna otra pregunta que hubiese, porque ya se agotaron las del chat, si hubiese alguna otra pregunta o damos por concluido este tema. Y bueno, pues comprometerte para una siguiente sesión, para una siguiente conferencia, con muchísimo gusto. Nosotros abiertos para nuevamente poder profundizar en estos temas o plantear otro tema relacionado. Pues comprométanme a venir acá, porque ahora sí que mientras no me invitan, pues yo no vengo. Pues sí, te vamos a seguir invitando, pues muchísimas gracias, de verdad. Nuevamente, pues abrimos nuestros micrófonos y le damos un aplauso muy grande. Sí, también aplausos por la paciencia. Bravo. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, Fausto, muy amable. Un abrazo muy grande para ti. Y bueno, pues agradecemos a todos su asistencia y los invitamos para que el próximo lunes estén con nosotros nuevamente para escuchar al maestro, al doctor José Gómez Herrera, con un tema relacionado con esta etapa y bueno, pues repercusiones psicológicas y sociales durante y después de la pandemia. Un tema que todavía sigue teniendo mucha relevancia por lo que estamos viviendo en estos momentos. Y aprovechando. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Aprovechando. Un abrazo. Perdón. Adelante. Les comparto que recién ya tuvimos nuestra página por fin en la UNAM.
Entonces ahí la pueden consultar. Ya se los puse y entonces ahí pueden encontrar más materiales, pláticas, conferencias, todo de acceso gratuito y que hemos hecho para la universidad y nuestros queridos estudiantes. Entonces, bueno, ahí lo pueden checar también. Muchas gracias por tu generosidad. Qué amable. No, gracias a ustedes. Bueno, ya. Ahora sí. Pues, excelente noche para todos e inicio de semana. Bye bye. Hasta luego. Bye. Bye.